Relacionado con el coronavirus y con la actualidad, tiene que ver para mí, que es algo que vale la pena mencionar, que es que no todo en la economía es obviamente color de rosa, no todo en la economía es eudaimonía, es felicidad social, sino que muchas veces, me resigno a creer que la mayoría, pero muchas veces en realidad la economía tiene un gusto amargo, y sobre todo lo estamos viendo ahora en esta situación crítica de economía a nivel mundial y sobre todo con el coronavirus. Y tiene que ver con el otro aspecto de la economía, que tiene que ver con el aspecto, si se me permite el término, tanático de la economía. Cuando digo tanático, es una palabra que tiene de origen griego, que es de Tánatos, que es el dios de la muerte. Y acá es donde nos mezclamos con la historia argentina y cómo los grandes sucesos de cambios económicos en nuestro país y en la historia de la humanidad fueron de la mano de una gran mortandad de la población humana. Y es donde hablo de los grandes cambios económicos relacionados con ciertas cuestiones tanáticas o de la muerte del ser humano. Muchos de los cambios en la economía de la historia de la humanidad fueron de carácter violentos. No siempre fueron a través de los consensos y a través de los acuerdos. Si nosotros tenemos que vivir la historia económica de nuestro país, así a grandes rasgos, y donde dentro de esa gran historia bicentenaria de la Argentina incluimos un capítulo que sería el peronismo, nosotros lo podemos dividir en un par de facetas. 1810-1820, Revolución de Mayo, Guerra de Independencia. Desde 1820 hasta 1852 podemos hablar de la Confederación de la Época de Rosas, donde primaba un sistema económico más de tipo proteccionista. Entre 1852 a 1880, la transición al modelo agroexportador. Desde 1880 hasta 1930, hasta la caída de Irigoyen y la crisis del 30, tenemos el modelo agroexportador, del cual una minoría de nuestro país, pero que es muy conocida, extraña y añora esos años del modelo agroexportador. Desde 1930 a 1976 tenemos la ICI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Y de 1976 hasta el año 2002, con un interregno discutido, que es el periodo de Alfonsín, tenemos el modelo económico liderado por deuda. Así lo llaman los economistas que se dedican a la historia económica. ¿Por qué mencioné la parte o los aspectos tanáticos de la economía en relación a nuestra historia? Hay una parte que les mencioné, que es entre 1852 y 1880, que es la transición al modelo agroexportador. Cuando nosotros hablamos de esa transición al modelo agroexportador, estamos hablando de las presidencias de Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En ese periodo del 52 al 80 del siglo XIX se produjeron 3 genocidios, así como suena, 3 genocidios. Por un lado, tenemos el genocidio gaucho. Cuando Mitre triunfa en la batalla de Pavón en 1861, hace una especie de cruzada, como si fuera una cruzada medieval, solo que en vez de dirigirse a Jerusalén, agarró el ejército de Buenos Aires, lo autodenominó Ejército Nacional, y con ese ejército se encargó de aniquilar a cuanto gaucho federal había en nuestro país. Una de las matanzas más conocidas es la de Cañada de Gómez, del cual murieron más de 300 soldados federales que estaban durmiendo. Las tropas de Mitre los sorprende durante la madrugada, y donde sobrevivieron de esa matanza 3 personas muy conocidas de nuestra historia: Leandro Alem y los hermanos José y Rafael Hernández. José Hernández, autor del Martín Fierro. Este genocidio gaucho, empezado con Mitre y continuado también por Sarmiento, en calidad de interventor de la provincia de San Juan, se encargó de eliminar a lo que en esa época se llamaban las montoneras federales, encabezadas por Chacho Peñalosa, Felipe Varela, que logró exiliarse, y Ricardo López Jordán.
El otro genocidio muy conocido y difundido por Osvaldo Bayer, pero que también se da dentro de este periodo de transición de un modelo hacia otro, es el famoso genocidio indígena. Es decir, la conquista del desierto hecha por la presidencia de Avellaneda, encabezada por Julio Argentino Roca, quien era su ministro de guerra y que luego pasó a ser presidente en 1880. Y el tercer genocidio es más discutido, pero sí hubo una disminución poblacional importante. Estamos hablando de la comunidad afroargentina del siglo XIX, quienes murieron, entre otras cosas, por la guerra del Paraguay, y también como consecuencia de la guerra del Paraguay, una vez finalizada esta, una epidemia, no una pandemia, sino una epidemia, de la cual se habló en los medios últimamente, que es la epidemia de fiebre amarilla. Es decir, cuando vemos la transición de un modelo económico a otro, en este caso particular del siglo XIX, nos encontramos con una especie de triple genocidio, o al menos es una definición personal. Pueden en los comentarios agregar algo al respecto. Sí, bien, hay un compañero que me corrige la mal llamada conquista del desierto, porque no era un desierto, porque justamente estaban los pueblos indígenas del sur, particularmente los mapuches, y más al sur, en Tierra del Fuego, los Selknam y los Yaganas. Bien, ¿por qué menciono esta cuestión tanática de la economía? Porque en nuestro país hubo otro genocidio que fue en el siglo XX, con la última dictadura cívico-militar, donde hubo 30.000 desaparecidos. De la mano de lo que fue una gran transformación económica impulsada por Martínez de Hoz. Muchos autores concuerdan que de ninguna manera Martínez de Hoz pudo haber aplicado sus medidas económicas si esas medidas económicas no estaban acompañadas de el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas para poder garantizar ese cambio en la economía, ¿sí? Tal es así que los historiadores del siglo XX, cuando tenían que amalgamar a las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, esas presidencias las llamaron proceso de organización nacional. No casualmente, la Junta Militar que tomó el poder el 24 de marzo en el 76 se autodenominó proceso de reorganización nacional, como en un intento de recrear esa nefasta experiencia del siglo XIX, donde se hicieron profundos cambios económicos de la mano de un genocidio. Bien, vamos bien hasta acá, porque tenemos que llegar a Perón.